Aquí estamos en este especial de Caira aquí en Caira, aquí en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Muy bien alojados, muy bien recibidos en este fantástico Buena Vista Palace Hotel and Spa, en este lugar fantástico dentro de los parques de Disney, ahí nomás del Downtown Disney, cerca de los parques temáticos, y en un lugar que si uno no quiere recorrer los parques, puede quedarse a vivir aquí, porque uno tiene piscina de natación, tiene spa, tiene fitness center, tiene business center, tiene todo, es como una casa, una ciudad dentro de un hotel, convention center, todo lo que uno pueda tener aquí o necesitar, lo tiene en este lugar. Nos recibe, quienes nos han abierto la puerta de este lugar tan fantástico que ya estuvimos registrando en imágenes, y nos tienen aquí de huésped desde hace unos cuantos días, es Steve Garner, que es el director de ventas y marketing del hotel, y nos va a servir muy gentilmente nuestra querida amiga. Ella habla en español, es latina, es Doris Neill, que es la National Sales Manager, la encargada de las ventas nacionales del Hotel Buena Vista Palace Hotel and Spa. Buenos días, Steve. Buenos días, Doris. ¿Cómo están? Thank you, Mario. Yeah, we find that, first of all, as you said, the location is such a winner here. Many people come from all over. While we have convention space, certainly the location worked for people that are visiting with their families. We're 30 minutes from the airport. We're right across the street from downtown Disney, as you said, and being able to walk across the street to the happiest place on earth is fantastic. Le estamos dando las gracias, le está diciendo que sí, definitivamente lo que ha dicho de la localización es exactamente correcta. Estamos pues al cruzar la calle de Downtown Disney, también el aeropuerto, que es el Orlando Marriott Airport, queda bien cerca de nosotros también, y le estamos dando las gracias. Bien. Steve, nuestra idea es contarles a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, por qué tienen que elegir en su visita a Orlando el Buena Vista Palace Hotel and Spa. ¿Cuáles son esas facilidades, esas comodidades, o algún empresario a la hora de decidir sus meetings de negocios, sus convenciones, por qué tienen que elegir el Convention Center aquí en el Buena Vista Palace? Yo ya lo sé porque lo estoy viendo, pero sería bueno que usted se lo cuente a nuestro público en este momento. He would want to know the benefits and features as to why our people would select us instead of the others. Why would they want to do the meetings here instead of the others? Okay. As far as meeting and conventions, fantastic thing about it, we can do, while the hotel is 1,000 rooms, 1,014 rooms, we've got 90,000 square feet of space. We've got a convention center portion, 2 ballrooms, 18 and 16,000 square feet, 44 total rooms that are all located in a tight area. So you don't have to walk long distances to go from your guest room to the meeting space. The meeting space is very flexible, high ceilings. It's fantastic because groups can come here and then they can have their entertainment built in right across the street. We're also, as an official Disney hotel, we can also incorporate Disney events in that. Disney Institute, Disney Event Group. We can do park events here too. So it's a great combination. No solamente tenemos 1,014 habitaciones en el hotel, pero sí también tenemos el área de convenciones, que tiene sobre 90 pies cuadrados. Tenemos 2 centros de convenciones, uno de 18,000 pies cuadrados y el otro de 16,000 pies cuadrados. Tenemos varias reuniones también alrededor, que pues ayuda a tener todo en un piso, y definitivamente es algo que deberían de pues ver que es lo mejor, ¿no? También estamos al lado de Disney, el Disney Advantage también nos ayuda a ser diferente. No todos los hoteles alrededor pueden tener el Disney Advantage, que es algo que es significativo solamente para los hoteles que ellos escogen. Claro. Eso es algo que nos hace diferente. Bien. ¿Y cómo se hace para competir con tanta oferta? Orlando mundialmente es una de las capitales de las convenciones internacionales. ¿Cuál es la diferencia en la hospitalidad, en el servicio, en las tarifas, en los precios, para que el Buena Vista Palace sea la opción ideal para las convenciones o para las vacaciones familiares? Después hablaremos más sobre las vacaciones familiares.
what's the difference? Yeah, in English. No, it's okay in English. What's the difference between us and the other hotels? You know, why is our service special? Why is our rate special? What's, you know, is it the quality? What's exactly that differentiates us, not only for the meetings, but also for the family? Yeah. What differentiates us is we were one of the original convention hotels built at Walt Disney World. And because of that, we've got a long staff that's been here. Over 40% of our staff has been here for 10 years or longer. That's huge. That's a big difference. La diferencia mayor es que el servicio de nosotros viene de una familia que lleva aquí ya más de 10 años. Nosotros ya somos como una familia aquí y sabemos exactamente lo que estamos haciendo, cómo trabajar conjuntos y todo eso. Bien. En cuanto a vacaciones familiares, ¿cuál es la mayor cantidad de público que ustedes reciben? ¿Son ciudadanos de Estados Unidos, centroamericanos, europeos, sudamericanos? ¿Cómo está compuesta esa tabla, ese ranking de visitors, de visitantes familiares, no de plan de negocio? ¿Cuál es esa escala? Okay, in terms of the leisure business, are they coming from Europe? Are they coming from Latin America, from Central America? Are they from the United States? We've seen a huge influx. It's always been the United Kingdom, the UK, number one, Canada, Germany, Japan. But what we've seen in the last 2 years is Latin America has been an explosion upon the United States travel, but especially Orlando. Brazil, Argentina, of course, Colombia, many countries, but certainly, and it is Brazil and Argentina, certainly, yes. But it is huge, and what's interesting is we have so many employees, associates here at the hotel that are from those countries, and so we have so many speaking Espanol, some Portuguese, but many associates here speak Espanol. Yes, so that helps tremendously. Exactamente. Yeah, and we've seen that a great influx. So we're really reaching out to your markets to let them know what we have here at the hotel. Yeah. Definitivamente tenemos personas que vienen de Europa, vienen de Japón, vienen de China, pero estamos viendo una explosión que ha venido de Latinoamérica. Sí, Brasil, especialmente Argentina y Chile, definitivamente que han venido para acá. Y ahora mismito pues queremos demostrar el interés que nosotros tenemos de Latinoamérica. Yo especialmente, le quiero añadir de lo que él dijo, estoy especializada en Latinoamérica. So, siendo para convenciones o grupos, esa sería la persona que se encargaría de eso. Entonces, now Doris, ¿cuáles son esos planes o esas acciones que tú estás aplicando para que Latinoamérica descubra el Buenavista Palace? Por ejemplo, en Argentina tenemos la Feria Internacional de Turismo, que es en el mes de noviembre. No sé si tienen planeado visitarnos. Siempre hace Visita Orlando una gran promoción a través de Mary Vincent, de su representante en Argentina. ¿Cuáles son las acciones que ustedes tienen planeadas para que en Argentina, en Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, pongan los ojos aquí en el Buenavista Palace? What are the plans that we are having, perhaps through me, for us to market to either Argentina or Chile or, you know, these countries in Latin America? Well, certainly Doris is one of the reasons really that we were really exploring Argentina, Latin America, Chile, Brazil, because she speaks the language and she understands the customs, and it's very important for people to work with someone who understands them. Even though, you know, there's a lot of people that come here and they people from Latin America, and they do great. They make their way through and they find their ways to enjoy their time. It's always great to work with someone who understands your culture and your language. And we found that just hiring Doris, it's opened so many doors. So what we're finding out is we actually have to send Doris down there to Latin America. We're starting to invite in more and more journalists. I usually glean through those, and the journalists who, through the Convention and Visitors Bureau, send out notification that they're coming here, I often put those journalists up, and I want them to stay here, I want them to experience it so they can go back and talk about it in their countries. Una pequeña traducción que se entendió bastante bien. Sí, pues a través de mí, pues sí vamos a participar a diferentes ferias y convenciones. Ahora que yo estoy aquí, pues sí hemos abierto mucho más, ya que yo hablo el lenguaje y puedo entender el portugués también, él no lo dijo, pero sí lo sé. Definitivamente que vamos a hacer los planes. Bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto